Lucas capítulo 24, verso número 22. Continuamos con nuestra serie, Solo hay un Dios. Este es el tema número 9. Tema número 9 de esta serie. Continuamos con nuestro tema en 3 personas. Estamos estudiando al Hijo. Al Hijo. ¿Okay? Esta es la parte número 3 de la parte de el Hijo. Vamos a leer allí Lucas capítulo 24, verso número 22. Lucas 24, versículo 22. Aquí estamos en el camino a Emaús. Y lo que hoy vamos a estudiar tiene que ver con lo que aquí Cristo dijo. Dice, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Bien, hermanos, lo que vamos a estudiar hoy es ver cómo Jesucristo se ve a través de las escrituras. Se ve más claramente a Jesucristo en el Nuevo Testamento, cuando él se encarna en una virgen y empieza su ministerio. Pero eso no quiere decir que solamente hasta ahí apareció. Hay varias teofanías que se ven dentro de las escrituras y eso es lo que vamos a estudiar un poco hoy. ¿Ok? Entonces, voy a hacer un resumen de lo que hemos visto. Si dijésemos que si Dios se me apareciese en persona voy a creer, tendríamos que mirar a Jesucristo. Y hermanos, con Jesucristo queda más que claro o demostrado que cuando Dios viniese en persona la gente no va a creer. ¿Saben? Que Jesucristo vino en persona, Dios mismo encarnado, y aún así la gente no creyó. Entonces, hermanos, creer en Dios a base de las evidencias que podamos ver o que podamos experimentar es algo muy vago y hasta peligroso. Hasta peligroso. Porque si Dios guardara silencio, entonces nuestra fe se iría con el silencio. También vimos que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, es decir, Él es la verdad de Dios, que resplandece en las tinieblas. Él es la máxima verdad que el hombre sí o sí debe creer. Hermanos, no hay verdad máxima que la Jesús dijo y enseñó, No hay verdad máxima. O sea, podemos dudar de todo, Podemos dudar de el dicho de tu compadre, de tu mamá, de tu papá, pero de lo que Jesús dijo, no hay duda alguna de que así es. Hermanos, afirmar eso en este mundo lleno de arbitrariedad y de pensamientos de verdades que no solo llevan a las tinieblas es algo inconcebible. Por eso dice la palabra en Corintios que la sabiduría de Dios para el mundo es locura. O sea, hermanos, decir que hay verdades absolutas es una locura para el mundo, pero así es. Jesús es la única verdad, es la única revelación que Dios quiere que creamos. Jesús es la única revelación verdadera. Entonces, hermanos, ¿quieres conocer de verdad a Dios? Las Escrituras es la respuesta. Tienes que creer las Escrituras. La Escritura no está para ponerla en tela de juicio a ver si sí es cierto o no. Las Escrituras están para creerse. Cuando tú crees las Escrituras, la palabra de Dios te cambia. Hermanos, la Biblia dice que el Señor nos mantendrá firmes para el día de su venida. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que ser cristiano no depende de cuánto te esfuerzas. O sea, ser cristiano no significa que ahora sí me voy a portar bien. No, hermanos. No. Ser cristiano significa
que Dios te va a ir transformando y en esa transformación vas a dar fruto. Por eso sí o sí un cristiano da fruto. ¿Por qué? Porque no depende de él, esa es su naturaleza. ¿Ok? Esa es su naturaleza. Entonces, tienes que analizarte tú si estás dando fruto. Es decir, uno de los frutos que debes de tener, sí o sí, es el temor a Dios. ¿Qué es el temor a Dios? Estar consciente de que pecamos contra Dios. O sea, aquí no es de que, ay, pues todos lo hacen. Pues qué bueno. Qué bueno. Que todos lo hagan. Pero tú estás consciente de que eso a Dios no le agrada. Que la palabra de Dios, cuando tú la escuchas y te muestra algo de tu vida, tú sabes que tienes eso y vas a buscar que Dios te ayude en esa parte. Hermanos, algo que le cuesta mucho al mundo, ¿saben qué es? El arrepentimiento. O sea, el ser humano no se arrepiente, el ser humano busca una justificación de por qué vive de esa manera, ¿no? Y dice, no, lo bailado y lo cantado, ¿quién me lo quita? ¿Te das cuenta? O sea, saben que fue un pecado malo, pero tratan de justificar porque el arrepentimiento no viene de nuestra naturaleza, hermanos. Viene de un convencimiento con el Evangelio en la persona. O sea, te predican el Evangelio y el Espíritu Santo hace viva esa palabra. Y entonces el ser humano reconoce que es pecador y se arrepiente. ¿Así por él mismo? No. Van a encontrar justificación de por qué viven así, por qué hicieron lo que hacen, por qué están viviendo como viven en contra de Dios. Entonces, hermanos, solamente la palabra nos puede revelar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Ahora, quiero pasar a otro punto, hermanos. Una de las principales ocasiones del fenómeno conocido como teofanía. ¿Qué cosa es una teofanía? Una aparición de Dios. ¿Qué es una aparición de Dios? Que implica la presencia de Dios. ¿Ok? Vamos a ver algunos ejemplos de esto que apuntan a Cristo. Yo te voy a explicar por qué. Génesis 16, 7. Vamos a ver 3 versos de esto, de teofanía, hermanos. Génesis 16, 7. Aquí está Agar, que cuando se entera Sara que Agar está embarazada, entonces dice que Sara pues la veía mal, ¿no? Porque Agar pues también la veía con menosprecio a su señora. Dice que Sara empezó a tratarla con dureza. Entonces ella decidió huir, ¿verdad? Y dice el versículo 7, estaba huyendo por el desierto, y entonces dice, y la halló el ángel de Jehová. Esa es la frase importante, ¿eh? El ángel de Jehová, esa es la frase de cómo se identifica esto. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Saraí. Hermanos, vean cómo lo dice el Señor, ¿eh? Agar. Mira, Agar estaba embarazada, ¿no? Para aquellos que dicen, no, pues ya nos juntamos y pues ya tenemos hijos, pues ya somos. Pues ahí, aunque Agar estaba embarazada, ¿qué era? La sierva. Ella no era la esposa, era la sierva. De aquí en China, así era. Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Respondió, huyo de delante de Saraí, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, otra vez, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará.
Entonces llamó el nombre de Jehová, con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo: no he visto también aquí al que me ve. El que identifica aquí a la persona que habla es Moisés. No es Agar quien identifica que es el ángel de Jehová, es Moisés en el relato. Nos pone en el lugar a Agar. Agar hablaba con una persona ahí, que se le apareció ahí junto a un manantial. Agar estaba huyendo por el desierto y se ve que se detuvo para beber agua, y ahí Dios se le aparece, le sale al encuentro. Pero ella no identifica quién es hasta que le dice la profecía. Es Moisés quien nos dice: esa persona era el ángel de Jehová. Entonces, ¿qué quiere decir este título de ángel de Jehová? Bueno, la palabra ángel significa un mensajero. Un mensajero. ¿Ok? Hay un mensaje ahí. ¿Ok? Ahora vamos a ir más adelante a ver por qué es Cristo ese mensajero. Bueno, con la conversación, Agar se da cuenta de con quién hablaba. Porque, hermanos, la palabra de Dios tiene ese poder de abrir el entendimiento y de ver las grandes obras de Dios. Vamos a ver otro pasaje más adelante. Éxodo capítulo 3, verso 2. Ahora vamos con Moisés. Moisés también tiene un encuentro con Dios y recibe un mensaje. Recibe un mensaje. Dice ahí versículo 2, cuando Moisés va al monte Horeb, ahí en Sinaí, y recibe un mensaje a través de una zarza. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, ¿no? En medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Nuevamente, ahora Moisés tiene un encuentro con Dios y se identifica a través de la voz. Y Moisés comprende que es Dios mismo quien le habla en medio del fuego para darle entendimiento y un trabajo. ¿Ok? Pero ahí dice que el que le habla es el ángel de Jehová. Entonces, hermanos, nuevamente, aquí esta teofanía tiene que ver con una aparición de Dios para dar un mensaje. Vamos a ver otro pasaje más. Jueces capítulo 6, verso 11. Jueces capítulo 6, verso 11. Contexto mientras lo buscas. El pueblo de Israel, como siempre, se va tras los ídolos, desobedece a Dios, se va tras su malvado corazón. Y entonces Dios lo entrega bajo los madianitas. Y dice que los madianitas lo que hacían era que ya estaban los cultivos, y entonces los madianitas iban, tomaban cultivos y pisoteaban los demás. O sea, pasaban con los caballos y pisoteaban todos los cultivos. Entonces, pues Israel estaba en extrema pobreza, porque Israel dependía demasiado de la agricultura. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí aparece un hombre que Dios le dice que es un varón fuerte y esforzado, pero pues estaba escondido, Gedeón, ¿no? Que después le cambiaron a Jerobaal. Gedeón aparece en escena, y Gedeón al principio es un hombre temeroso que está en un lagar trillando trigo. Y el versículo 11, Jueces capítulo 6, verso número 11. Y vino el ángel de Jehová, ¿verdad? Otra vez, y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Madián salió de los hijos de Lot. ¿Se acuerdan de ese incesto que tuvieron con su hijo? De ahí salió Madián. O sea, eran primos. Los primos. Dios puede hacer que tu familia del mundo te domine, ¿eh? Si tú no obedeces. Tu familia del mundo te va a dominar. Si tú no obedeces, no te sometes a Dios, tu familia del mundo te domina.
te somete, te hace estar en pobreza. ¿Por qué? Pues porque de todo te dejan de aval, ¿verdad? En todo tú tienes que pagar los platos rotos, pues porque tú eres cristiano. ¿Sí? ¿Será por eso? No, porque Dios deja que te dominen y no puedes progresar, ¿verdad? Porque pues, la familia del mundo quiere que tú todo lo veas, que tú todo lo pagues, que tú todo esto, ¿verdad? Pues aléjate de Dios y vas a ver cómo te dominan tus propios primos, tu propia familia carnal, que eso lo eran los madianitas. Y el ángel de Jehová, otra vez, se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ajá. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Vean a Gedeón? O sea, no entiende. Eso es lo que pasa cuando tú no estás en las Escrituras. Te viene la calamidad y tú no entiendes, piensas que no te mereces esto. Pues claro que se lo merecían, pues andaban en idolatría. Pero ve, Gedeón no entiende, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Señor mío, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos saqueó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, no tengo ejército. No soy un asesor político, no tengo mucha influencia. Dice: aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Recuerden que al que le tocaba la mitad era el mayor, y toda la otra mitad se le repartía entre los que tuviesen. Así era. Entonces a Gedeón, pues, tal vez de poco y nada le iba a tocar. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Por qué pide eso? Porque, hermanos, recuerden que en el libro de Jueces se ve la degradación del pueblo. Los primeros jueces no pedían señales, obedecían. Pero entre más se va degradando la gente, más le cuesta creer. O sea, lo que aquí hace Gedeón no es para que aprendamos de que no, pues si quieres obedecer, pídele señal a Dios. No, aquí no es de señales, aquí es de creer. Si Dios dice algo allí, tienes que obedecer. No, pues que Dios me confirme. No, pues si no es algo que te guste, nunca te va a confirmar. Pues, sí. No, hermanos, de eso no se trata. Se trata de que cuando yo vea algo allí, yo voy a hacerlo, porque eso es lo que Dios quiere que yo haga. Y entrando Gedeón, dice: te ruego que vayas de aquí hasta que vuelva y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que tú vuelvas. 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. ¿Por qué debajo de la encina? Recuerden, hermanos, que había una imagen que se llamaba la imagen de Acera, y de ahí, de todo árbol frondoso, la adoraban. Llevar eso es que Gedeón todavía como que no estaba muy certero quién le hablaba, si la imagen o Dios. No estaba certero. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña y vierte el caldo. Y él lo hizo así. Y extendiendo el ángel de Jehová el báculo que tenía en su mano, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Era un hombre. Pero aquí el narrador de Jueces nos identifica bien en la narración quién es. Y viendo Gedeón que el ángel de Jehová, que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: pasa a ti, no tengas temor, no morirás. ¿Qué pasó con Gedeón? Se dio cuenta quién le hablaba. ¿Quién le hablaba? Ahora, el que vio esto fue Gedeón, pero no es Gedeón el que escribe el relato. Pero vemos que recibe una aparición y recibe instrucciones.
Entonces, hermanos, estas apariciones parecen poseer un rasgo significativo. Todas ellas, todas estas que acabamos de leer, revelan al menos de forma parcial algo sobre Dios. Y es su voluntad al destinatario. Su voluntad al destinatario. O sea, cada vez que se aparece el ángel de Jehová hay un mensaje de que yo quiero que hagas esto. Agar, vuélvete. Moisés, te voy a enviar con Faraón. Gedeón, ve con esa tu fuerza. Esas manifestaciones, hermanos, no buscadas, intermitentes y temporales, visibles y audibles, de Dios, son el Hijo en forma humana, por medio de las cuales Dios comunica algo a ciertos seres humanos. El ángel de Jehová es Jesús. Bueno, pero entonces ¿quiere decir que Jesús es un ángel? No. El punto de ángel significa mensaje. Mensaje. No que Jesús sea un ángel, sino que Jesús es el medio por el cual Dios trae mensaje. Y eso es lo que tenemos que entender. Jesús es la revelación de Dios. Jesús es el canal por el cual Dios se comunica. Juan capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, verso número 18. Y aquí este pasaje nos confirma lo que estamos leyendo. ¿Okay? A Dios, dice ahí, nadie le vio jamás. Bueno, entonces esas apariciones, es que ese no era el Padre. El que se aparecía en ese lugar de el ángel de Jehová se le apareció, no era el Padre. ¿Quién era? El Hijo, mira, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, él, ¿qué? Le ha dado a conocer. ¿Quién es el que se aparece ahí? Jesús. ¿Por qué? Porque es el Hijo quien da a conocer la voluntad del Padre. Ahora mira, esa palabra ha dado a conocer es interesante. Es una palabra griega llamada, o es exegeomai. Exegeomai. Y de ahí esa palabra viene una palabra que ya familiarizada a nosotros. Exégesis. Exégesis. ¿Qué es una exégesis? Bueno, la exégesis es una explicación o interpretación de un texto, en especial de la Biblia. Es una explicación o interpretación de un texto. Es considerada, fíjate, la exégesis y la hermenéutica son consideradas hermanas. La exégesis, hermanos, se centra en descifrar el significado original del texto tal como lo concibió el autor. O sea, ¿qué estaba pensando el autor? ¿En qué condiciones se encontraba? Por decir, hermanos, cuando dice Filipenses, y yo por amor lo sufro todo, y tener este pensamiento en Cristo, Pablo estaba en la cárcel. ¿Ves en Filipenses, no? Que es un versículo muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo estaba escribiendo ese versículo en la cárcel. Entonces, cobra más valor ese verso. ¿Por qué? Porque no es lo mismo decir todo lo puedo en Cristo cuando estás bien cómodo. O sea, ahí lo puedes escribir si quieres. Pero ya en la cárcel es diferente. La epístola a los Colosenses también fue una epístola en la cárcel. Pablo no conocía a los colosenses, no los conocía en persona. Y escribirles como si los conociera, ¿no? Escribirles, miren, están luchando contra los que adoran a los ángeles, les escribe de eso. Están luchando contra los judaizantes, les escribe de eso. En la cárcel, hermanos. Esa es la exégesis. La exégesis se centra en descifrar el significado original del texto, tal como lo concibió el autor. Se trata de un proceso riguroso que implica el análisis del contexto histórico, cultural,
lingüístico del texto, así como el estudio de la gramática, la sintaxis y la semántica. Esa es la exégesis. Entonces, regresamos al punto. Cristo es la exégesis de Dios. Jesús es la exégesis de Dios. Y les voy a dar un ejemplo. Mateo 5:33. Vean cómo Jesucristo hace exégesis de Dios. ...5:33 de Mateo. Eso es muy importante, hermanos, porque... por eso, hermanos, cada quien entiende lo que quiere de Dios. Porque rechazan lo que Jesús ha dicho y enseñado. No, hermanos. A Dios no se le conoce como yo creo. O como, no, pues tu Dios es una rata. Pues bueno, a ver, todos vamos a Dios. No, perdóname, no. Jesús ya hizo una exégesis de cómo es Dios. Y tendremos que apegarnos a eso. Mateo 5:33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, lo que Jesús está diciendo aquí es, así les enseñaron. Así les enseñaron. ¿Cómo? Pues que si haces juramento, cúmplelo. Ya abriste tu boca, cúmplela. Pero dice, pero lo que en realidad Dios quiso decir, o yo quise decir, eso es exégesis. Porque la exégesis es llegar al punto de lo que el autor de verdad quiso decir. Jesús aquí está haciendo exégesis. A ver, les enseñaron esto, pero lo que en realidad el autor pensó fue esto: no juréis en ninguna manera. Eso es lo que yo quiero. O sea, cuando se dio el mandamiento, no era para que jures, es para que nunca lo hagas. Eso es lo que en realidad el autor quiso decir. Está haciendo exégesis Jesús. ¿De quién? De Dios. No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Vean la exégesis de Jesús. Seguimos. Oíste que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Pero lo que en realidad quise decir fue esto: exégesis. No resistáis al que es malo. O sea, resistir al que es malo significa no guardes rencor contra él, buscando la venganza, buscando cobrarte. No resistáis al malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Es decir, si estamos respondiendo y respondiendo y respondiendo, nunca es el cuento de nunca acabar. ¿No? Eso significa, no significa que te pegan una, pues ponle la otra mejilla para que te la empareje. No, lo que significa es que muchas veces, pues sí, vamos a encontrarnos en situaciones pues muy difíciles, donde la gente pues se quiere pasar de lista. No, es que pues este hombre me robó 3 pesos. ¿Y por 3 pesos vas a hacer un panchote? ¿3 pesos? No, pues es lo de mi chicle. ¿Tú piensas que Dios no te puede dar más? ¿Va a haber gente que te queda a deber dinero? Sí, ¿a cuántos no les han quedado a deber dinero? ¿Te vas a quedar con eso? ¿Porque no te devolvió los 10 pesos? ¿Con eso te vas a quedar toda tu vida? ¿Y siempre vas a andar amargado con él porque no te pagó 10 pesos? Me desacompletó para mi coca, pastor. ¿Ah? ¿Te vas a quedar con eso? ¿Tú piensas que Dios no te puede dar más de 10 pesos? Entonces, ¿por qué sigues con ese rencor? Suéltalo. Suéltalo, ya. Dios no te va a bendecir más si no sueltas.
No, es que es un agarrado, no, es que, pues ve, ¿cómo se llama? Hasta se compra zapatos y no me paga. Sí. Versículo número 43. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo? Ahí deben agregarle, los rabinos enseñaban así, ama a tu prójimo judío. Es decir, decían, ama a tu prójimo judío. Y aborrece, ¿quién? A todos los demás. Pero lo que en realidad quiso decir el autor, exégesis, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. O sea, lo que en realidad quise decir es que vivan sin ese peso, hermanos, porque cuando vives aborreciendo, vives con soberbia, vives con rencor, tu vida es una hiel. Es un calvario vivir. Vives en competencia constante, a ver qué nuevo se compró, a dónde nuevo se fue. Eso no es vivir, hermanos. La Biblia dice en Gálatas que si te andas mordiendo y mordiendo te vas a consumir. Para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? O sea, los diputados y los senadores y hasta los narcotraficantes, ¿no hacen eso? ¿Aman a los que los aman? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Veamos cómo Jesús hace exégesis, hermanos. Es decir, de Dios, es decir, da el verdadero significado de lo que el Padre quiso decir. Y lo que Él dice es la realidad. ¿Por qué? Bueno, porque Él es el Logos. Y hablando de exégesis de Dios, hermanos, ¿qué dice el Antiguo Testamento sobre el Hijo? Hermanos, hay por lo menos 120 profecías que hablan del Hijo en el Antiguo Testamento y que tuvieron cumplimiento en el Nuevo. Obvio, no citaré todos, porque sería algo para muchas sesiones, analizar y ver su cumplimiento, pero citaré algunos, hermanos. Voy a citar por lo menos 2 o 3. La primera cosa, la simiente de la mujer. En Génesis 3:15 vemos la primera cosa, o el primer pasaje, donde se cita al Mesías. Génesis 3:15. Ustedes busquen ese y les voy a decir dónde se cumplió esa profecía. Sabemos lo que dice ese pasaje, ¿no? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Dónde tuvo su cumplimiento? Voy a citar 2 pasajes, yo los voy a leer, anótalos. Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Explicaré un poco del verso y su cumplimiento. Los efectos físicos y corporales, hermanos, de la maldición eran una cosa. El alejamiento de algún otro ser vivo era otra. La serpiente no solo se arrastraría toda su vida, sino que también entraría en una especie de guerra con Eva y su descendencia. Esta guerra, hermanos, duraría mucho más que la vida de una serpiente. Involucraría a su propia prole, su propia descendencia. Ahora, lo que es difícil identificar aquí, ¿qué significa tu simiente? Hay 2 posturas para esto. La postura número 1. Algunos han sugerido que es una figura retórica que se refiere a los hombres malos.
O sea que empiezan dos caminos. Por un lado está Caín, por el otro lado está Abel, ¿no? Y después Caín mata a Abel y entonces surge otro, Sem, ¿no? Entonces, de ahí viene toda la línea. Pero no hay mucho respaldo bíblico para ese pensamiento. Hay otro pensamiento que se cree que es el más correcto. El significado es más amplio aún. Para ellos existe un reino del mal sobre el que gobierna Satanás. Fue el que empoderó a la serpiente y el responsable en última instancia de lo que sucedió. Esa expresión tiene más sentido. Significa que hay dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino de Cristo. Romanos 16:20. Voy a leerlo. Romanos 16:20. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. El Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta interpretación, hermanos, afirma que en la mente de Dios también estaba la descendencia de la mujer. En un sentido más amplio, alude a un reino del bien, sobre el cual juzgará o llegará a juzgar a la larga. Entonces, la simiente de la mujer significa un reino que vendrá y destruirá el reino que inauguró Satanás. Un reino, ¿a qué me refiero? Es un reino lleno de mentiras, de engaño, que lleva al ser humano a la perdición. Ese es el reino de Satanás, o el reino de las tinieblas. Jesús, como la simiente de la mujer, vino a deshacer las obras del diablo. La serpiente, al herir a Jesús en el talón, habla de una herida, pero no mortal, como la de Cristo a Satanás en la cabeza, la cual habla de una derrota total y final. Entonces, hermanos, cuando Dios pronuncia el castigo sobre la serpiente, justo en medio de la sentencia, Moisés escribe una nota de esperanza, un atisbo de la misericordia y la gracia de Dios. Entonces, hermanos, algunos eruditos de la Biblia han denominado Génesis 3:15 como el protoevangelio. El protoevangelio significa el primer evangelio. Porque es la profecía más temprana que promete un libertador futuro. Ahí se ve a Cristo, ¿no? O sea, Cristo no empezó cuando la Virgen María. No. Cristo es desde el principio. Otro punto, Jesús el mediador. Jesús el mediador. Ya se venía hablando de eso. Job capítulo 33, versículo 23. Y nos vamos yendo por la parte final, hermano. Me quedan 10 minutos. Job capítulo 33, versículo 23. Aquí está hablando Job. Y recuerden, hermanos, que el libro más antiguo de la Biblia es Job. Antes que Génesis se escribió Job. Job es más antes que Abraham. Y vean el entendimiento que este varón ya tenía. Y él no tenía pastor, y no tenía Biblia, y no tenía iglesia, y lo perdió todo en un día. Tú pierdes 200 pesos y ya quieres venir ahí a ver si te los devuelven, o que oren por ti para que caiga fuego del cielo. Hermano, ¿qué tal si Dios hizo que perdieras esos 200 pesos porque había un pobre que los necesitaba? Tú no los necesitabas, pero el pobre sí. Y Dios te utilizó a ti. No, reprendo esas palabras, ¿no? Que miren que nada se me pierda. Job 33, 23 dice: si tuviese cerca de él
algún elocuente, mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber, que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a Dios, y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. ¿De qué está hablando Job? Bueno, en toda esa calamidad que él está teniendo de perderlo todo, de tratar de entender por qué está sucediendo lo que él está viviendo, él está entendiendo que no hay hombre que pueda abogar por él delante de Dios. Por eso dice, si hubiera un mediador, pues ya lo hay. Primera Timoteo 2:5, lo voy a leer. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Cómo lo dice? Jesucristo hombre. El mediador perfecto, hermanos, tendría que ser ambas cosas. Dios y hombre. La palabra Jesucristo es una palabra compuesta para hablar de que Jesús es Dios. Porque Cristo es ungido, Jesús es Jehová salva. Al unir las palabras, lo que está diciendo Pablo es el Dios hombre. Para que sea un perfecto mediador, tiene que ser Dios, que comprenda bien las demandas de Dios, el carácter de Dios, el pensamiento de Dios, pero por otro lado, tenía que ser hombre para que entienda al ser humano, entienda sus debilidades, entienda sus necesidades, entienda lo que él ora. El único perfecto mediador es Jesús. María no puede ser. ¿Por qué? Porque es humana, pero no es Dios. ¿Y San Pedro? Tampoco. ¿Y San Pablo? Tampoco. ¿Y la Madre Teresa de Calcuta? Tampoco. ¿Y Buda? ¿Y Mahoma? No. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, Job está diciendo que no hay hombre en la tierra que pueda hacer este trabajo de ser mediador con Dios, porque tendría que ser alguien completamente justo, pero también comprensivo. Hermanos, el hombre no puede ser eso. No puede ser justo y a la vez totalmente comprensivo. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque siempre hay algo en el ser humano que lo influencia más. Amor, rencor, soberbia, egocentrismo. O sea, hay algo que lo influye. Y a veces no puede ser totalmente imparcial. No puede serlo. En muchos casos. Él trata. Pero en muchos casos no puede. ¿Por qué? Hay muchas cosas que lo influencian. La pregunta no consistía en cómo podía ser justificado el individuo, sino en cómo podría poseer la cualidad de ser justo. Las personas, hermanos, son pecadoras ante un Dios justo. No pueden tener tratos con su Dios justo y santo. Solo hay una manera en que la persona puede comunicarse de forma efectiva con Dios, a través de un mediador. ¿Se dan cuenta? Eso ya estaba en las Escrituras, que Jesús iba a ser ese perfecto mediador. Job se enfrentaba a un futuro desesperanzado, a menos que alguien interviniera a su favor. El resto de la imagen respecto a este redentor mediador en el libro de Job incluye las siguientes descripciones. Nos voy a citar 8 descripciones que se ven en el libro de Job. Número 1, es fiel testigo en el cielo. Es decir, Jesús nos vino a hablar de cosas que solamente Él ha visto.
Hermanos, para el tiempo de Jesús no se conocía del infierno. Por eso dicen, van al sepulcro. Lo que los judíos entendían es que cuando una persona iba al sepulcro, como que iba allí a descansar o a ser sepultado para esperar el juicio final. Y Jesús viene y les dice, no, van al sepulcro, pero después se van a otro lugar. Eso ellos no lo sabían, hasta que Jesús vino y como fiel testigo nos lo mostró. Por eso, ay, ¿cómo sabes que el infierno existe? Pues porque Dios lo dijo, Jesús nos lo dijo, que existe. Que ahí estaba el rico sufriendo en una llama de fuego. Y Jesús es el Logos y es la exégesis de Dios. Número 2, poseer un testimonio en las alturas. Es decir, Él es el Hijo. Número 3, es redentor. Número 4, es mediador. Número 5, es el único. Da risa, ¿no? Porque hoy los psicólogos han hecho un test psicológico de Satanás. Y es que él tiene rencor contra Dios porque Dios prefirió más a Jesús que a él. Entonces, él por eso se rebeló. O sea, Dios no lo entendió a Satanás, por eso se rebeló. No, hombre. Ahí ves a la mente necia tratando de enseñarle a Dios cómo hacer las cosas, ¿verdad? Es el único, versículo número 6, que limpia el pecado. Y número 7, es el único sanador. Y número 8, es el dador de cánticos. Todo eso se ve en el libro de Job y tiene su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Hermanos, estudiar de Jesús es estudiar todas las Escrituras y nos llevaríamos mucho tiempo. Aquí estamos estudiando por encimita. Ya sería más teología más avanzada, pero tenemos que entender eso, hermanos. Jesús es desde el principio. Entonces vamos a leer nuevamente el pasaje, Lucas 24, 28, para ir terminando. Porque ya se me acabó el tiempo, hermanos. Lucas 24, 28. Entonces, hermanos, los judíos leían las Escrituras y las siguen leyendo cada sábado. Hay una porción que todos los judíos leen cada sábado. Pero ¿qué pasa? Dice Pablo, pero hay un velo, 2 Corintios, ¿no? Hay un velo que está puesto delante de ellos y no pueden ver la verdad. Por eso el mundo, hermanos, cuando dice, es que yo leo la Biblia y como que no la entiendo. O sea, yo no puedo aceptar a un Dios que mate a la gente y que mate niños. O sea, Dios es un genocida. O sea, yo no entiendo cómo un Dios pueden creer en un Dios así. Yo prefiero al Dios del Nuevo Testamento, un Dios de amor, que nos amemos. O sea, eso que enseñó que hay que poner la otra mejilla, no, es una gran enseñanza, ni Mahoma lo dijo. Pero se cuenta el velo que tienen, no entienden que no pueden llegar allí de amar al enemigo, de poner la otra mejilla si no nacen de nuevo. O sea, todo tiene que ver con nacer de nuevo, hermanos. No importa cuánto entiendan o creen entender de la Biblia. Si no nacen de nuevo, no van a poder ver más allá. Llegaron a la aldea, dice, a donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Pero bueno, van en camino de Emaús. Oh, insensatos y tardos de corazón para entender lo que los profetas dijeron. No era necesario. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él, ¿a quién se parece de que desapareció? Al ángel de Jehová. ¿Se parece?
O sea, quiere decir que Jesús mismo ahora ya no es el ángel de Jehová. ¿Por qué ya no le llaman así? Porque ya tiene un cuerpo. Ya tiene un cuerpo glorificado. Ya no puede ser el ángel. Ya tiene un cuerpo y tiene un nombre. Jesús se apareció. Pero ahora vino a traerles un mensaje otra vez. Esto ya estaba profetizado. Si nos dejamos enseñar por Jesús, nuestros ojos se van a abrir. Y entendemos que hay muchas cosas que Dios hace por un porqué. Y se decía el uno al otro, versículo 32. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, y que decía: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Versículo 36. Mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. A la Llorona, ahí veían. ¿Ah? A tu madrina, ahí la veían ahí. A tu comadre, ahí la veían. Ay, se me apareció la comadre ahí. Vino a decir algo que: hazme una misa, hijo. Hazme una misa porque no puedo salir de aquí del purgatorio, ¿no? O sea, eso no es nuevo, ¿eh? De que, ay, no, pues estamos viendo algo y una bola de fuego por allá. Eso no es nuevo. También ellos pensaban lo mismo. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies. Hermanos, cuando no entendemos la Biblia, inventamos cualquier cosa. O sea, cuando estamos fuera de la verdad, te inventas que hay un espíritu. Cuando estás fuera de la verdad, te inventas cualquier señal, te la inventas. O sea, casi el 100 pies pasó por acá, es una señal. Que debo de comprarme 100 zapatos. ¿Verdad? Es que no has entendido. ¿No habían entendido lo que Jesús les dijo en el pasaje anterior? Porque es el contexto. El contexto es comprender que era necesario que el Mesías sufriera. Cuando no comprendes eso, empiezas a inventar cualquier rollo. ¿Será que Dios, qué quiere que yo haga? Pues que haga su voluntad. ¿Cuál es su voluntad? La palabra. No, pero es que yo necesito que Dios me hable bien claro. ¿Más claro que esto? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. ¿Qué nos hace recordar? El pez y el panal. No dice: oh, cuánto amo yo tu ley es más dulce que la miel y la que destila ¿de qué? Del panal. Hermanos, Jesús con los discípulos es ver, es tocar. Pero a nosotros nos ha dejado más grande, la palabra, que es más dulce. ¿Qué te recuerda el pez? ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo: ¿habéis pescado algo? Y le dijo: no hemos pescado toda la noche. Hermanos, los judíos pescaban de noche. Cuando Jesús les dijo: vamos mar adentro y vamos a pescar, era de día. Eso era en contra de. Y le dijo: vamos a pescar, échala a la derecha. Le dijo: Señor, no hemos pescado nada, pero en tu palabra. Y dice: cuando echaron la red, se estaba rompiendo. La palabra, hermanos. Jesús es la palabra, pez y miel. La palabra. Y Él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Ahora qué vamos a comer? La palabra. Y Él les dijo: estas son las palabras que os hablé. La palabra, hermanos.
estando aún con vosotros, otra vez, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lo que vimos en toda esta sesión. La palabra, hermanos. La palabra. Tenemos la palabra profética más segura. Esta es la verdad que debemos creer sí o sí. Duda de todo. Duda de los informes de gobierno si quieres. Duda de los informes del SAT. Duda de tu primo y tu tío y todo. Duda. Pero de esta palabra, no. No. Esta es la palabra profética más segura. Nadie ha visto a Dios jamás. Nadie ha visto a Dios jamás. El Hijo le ha dado a conocer. Quiere decir, Jesús es la exégesis de Dios. Jesús es la exégesis de Dios. Jesús es el que de verdad nos ha dicho qué es lo que de verdad el autor quiso decir. Jesús. Los hermanos, cuando estudiamos la Biblia y veamos las palabras de Jesús, es lo que de verdad Dios quiso decirnos. Por eso Él es, en el principio Dios habló por medio de profetas, pero ahora nos ha hablado por el Hijo. Por el Hijo. Vamos a orar, hermanos, y vamos a terminar este tiempo.